vamos a ver qué podemos hacer hoy, que es nuestro último día de clase. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, un problema del sólido rígido con rotación. Vamos a hallar, se conoce el centro de percusión. Un segundo, que me está molestando la mesa. No se importa. Está dando el reflejo. Centro de percusión. Vamos a ver, se trata del siguiente problema. Tenemos un sólido rígido colgando bajo la acción de la gravedad de un eje. Vamos a poner, voy a dibujarlo, una barra, de acuerdo, muy delgada, pero si es otro cuerpo, pues de acuerdo a la forma del cuerpo, como sea su momento de inercia, cambiará. Tenemos una barra uniforme. Una barra uniforme, o sea, la masa está distribuida y está colgado de longitud L. ¿De acuerdo? Si es uniforme, el centro de masa se encuentra en el centro geométrico. Y está colgado de un eje de esta manera y tenemos la gravedad de esta manera. Aunque bueno, no necesitaría, podría ser también el problema lo mismo sobre una mesa horizontal, ¿de acuerdo? Y tenemos fijo clavado la barra por uno de los extremos. Que aquí la gravedad no va a jugar un papel en lo que vamos a discutir. Y lo que le vamos a hacer es darle un golpe. Es decir, que hacemos le damos un golpe perpendicularmente a la barra. Ejercemos una fuerza F. A una distancia, pues vamos a llamarlo si queréis, yo qué sé. D, a una distancia D del eje, el eje O. ¿De acuerdo? Y nos dicen que el golpe es o sea, que es un golpe muy rápido, casi instantáneo. ¿Qué significa? Que la fuerza está haciendo el tiempo que dura el golpe, delta de t, es tan pequeño que el movimiento de la barra durante el golpe es despreciable. ¿Qué significa despreciable? Eso ya lo podemos cuantificar, que el ángulo, ¿de acuerdo?, es muy pequeño frente a un radián y ya está. ¿De acuerdo? Con eso estamos diciendo que el tiempo que está actuando la fuerza es muy pequeño. Es intenso, es muy intenso, pero es instantáneo. ¿De acuerdo? Entonces va a hacer girar la barra en torno al eje. Vale, pues vamos a ver. Vamos a analizar el movimiento. Para la traslación, o sea, nuestro objetivo con lo del centro de percusión va a ser lo siguiente. Nos vamos a preguntar al final, ¿para qué D? O sea, ¿en qué punto tengo yo que golpear la barra? Para que la fuerza que ejerce el eje sobre la barra sea nulo, por lo menos la componente horizontal. Si está colgando verticalmente, naturalmente el eje tiene que estar sosteniendo el peso de la barra. Ahora pensad un momento, si habéis jugado al tenis, todo el mundo ha jugado al tenis o algo parecido, ¿no? Lo que significa centrar la pelota en la raqueta o no. Lo nota uno inmediatamente. En el momento en el que no ha centrado la pelota, uno nota que el golpe en la mano, es decir, que le ha pegado. De hecho, eso lo que provoca es lesiones en gente que está, en profesionales, que está dando golpes a miles, iba a decir cada día, naturalmente que eso te provoca, eso se va transmitiendo en el brazo, y lo del codo de tenis y esas cosas, esos problemas, pues vienen también de eso, de no saber centrar. Pero si uno centra, y eso lo hace en la práctica,
Lo nota inmediatamente, tú estás sujetando la raqueta, pero el golpe es limpio, no notas que tengas que hacer una fuerza adicional sobre la raqueta. ¿Entendido? Para un mecanismo, entonces también es importante, porque si es un mecanismo en el cual hay hay golpes, percusiones, si no lo centramos, no encontramos el centro de percusión, tarde o temprano habrá un desgaste en el eje y se romperá. ¿De acuerdo? O sea que desde el punto de vista vuestro es importante. Bueno, eso es lo que queremos llegar al final. Vamos a ver, para la traslación, para el movimiento de traslación, es decir, ¿qué ocurre con el centro de masas? Tendremos pues, las fuerzas, aislamos el cuerpo. ¿Qué fuerzas externas están actuando sobre la barra? Tendremos la fuerza esta durante el golpe F que estamos ejerciendo, la fuerza que ejerce el eje, vamos a llamarla F0, el eje sobre la barra, y tendremos en todo caso también la gravedad, ¿no? Igual a la masa de la barra por la aceleración del centro de masas de la barra. Eso sería lo que se refiere a la traslación. Si nosotros analizamos el movimiento para el movimiento horizontal, tendremos, está en el plano, vertical, horizontal, para el componente X, para el componente Y, vamos a analizarlo para la componente horizontal que tendríamos, el peso no tiene componente horizontal. Recordad, si tuviésemos aquí sobre una mesa horizontal tendríamos la normal, se anularía con el peso y digamos nos quedaría F y F0. ¿Qué tendríamos entonces? F únicamente tiene la componente, es horizontal, es perpendicular a la barra, que está colocada verticalmente, y luego tendríamos pues, la componente F0, tendrá una dirección, tendrá una componente horizontal y una componente vertical. Ahora dibujo un vector así con cualquier orientación. Y tendríamos aquí la masa, por la aceleración del centro de masas, la componente X horizontal, que corresponde, fijaos, tal como el movimiento que va a seguir el centro de masas es un movimiento circular, ¿no? Es decir, que en este caso, en esta posición, tendríamos la masa por la aceleración, la componente tangencial la aceleración del centro de masas componente tangencial, en esta posición. El masa sigue, cualquier punto de la barra seguirá una trayectoria circular después del golpe. Vale, esto en cuanto a la traslación. También podemos relacionar cómo es la aceleración del centro de masas, la componente tangencial, con la aceleración angular que se está produciendo en ese movimiento durante el golpe. ¿Cómo va a ser? Si tenemos L, será L medios en este caso. Vamos a ponerle si queréis, porque podría ser no uniforme. Le voy a llamar, yo qué sé. Sí, bueno, vamos a ponerlo ya directamente. Si no, sería la distancia al centro de masas. Esta distancia. De centro de masas, que en este caso es L medios. Y esto por la aceleración angular, tita punto punto, alfa, aceleración angular. Esto es durante el golpe, ¿eh? ¿De acuerdo? Veis que está aquí, F es distinto de 0. ¿Y qué tendríamos? O sea, que tenemos por ahí esto. Y luego tenemos también el movimiento de rotación. Esto es para la traslación. Vamos a poner esto por aquí. La rotación, la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto a un punto. Vamos a escoger el punto naturalmente donde está el eje, el O. Podemos poner ahí el origen de coordenadas si queréis. Entonces la suma de los momentos de las fuerzas externas que actúan sobre la barra con respecto a ese punto va a ser igual al cambio del momento angular de la barra con respecto al tiempo. Como la dirección del eje no cambia, es una rotación alrededor de un eje fijo, no cambia su orientación, entonces tendremos para la componente a lo largo del eje, ¿qué es lo que tendremos? Que la componente de los momentos de las fuerzas externas en esa dirección
va a ser igual al momento de inercia de la barra con respecto a ese eje por la aceleración angular. Es decir, que tendremos momentos. Ahora viene el momento de los momentos. A ver, ¿quién crea momento? Aquí. El peso está actuando de esta manera y el golpe es prácticamente instantáneo, es decir, que tendremos que el momento del peso es despreciable frente a cualquier otro momento que tengamos por ahí. El momento del eje sobre la barra justo está aplicada la fuerza en el punto con respecto al cual estamos tomando momentos, por lo tanto es nulo estrictamente. Tendremos naturalmente el momento que crea la fuerza cuando estamos golpeando, y eso será F por X, suponiendo que estamos tomando positivo, como en los giros, el sentido antihorario. F por X igual al momento de inercia de la barra con respecto a ese, que sería, si es una barra muy delgada, pues tendríamos un tercio de la masa por la longitud de la barra al cuadrado. Podemos sustituir luego si queréis. Y esto por alfa. ¿De acuerdo? De tal manera que tendríamos aquí que F será y alfa dividido por X. Si lo llevamos a esta expresión, tendremos entonces que F0X va a ser F0X más y alfa dividido por X igual a M L medios dividido por alfa. ¿De acuerdo? Bien. Y lo que nos preguntamos es, ¿para qué X F0X es nulo? Eso lo llamamos en ese modo, fijaos que la fuerza que ejerce la componente horizontal, que ejerce el eje sobre la barra, entonces la componente horizontal es nula, no sufre ni el eje ni la barra. ¿Qué tendríamos aquí? Si esto es así, tendríamos, voy a borrar por aquí arriba. Tendríamos, vamos a llamarle a este X, si queréis, X CP, centro de percusión, igual a M L medios por alfa y alfa, es decir que X CP, el centro de percusión, será I dividido por M L medios, que si teníamos ahí un tercio de ML al cuadrado, dividido por M L medios, tendremos MM, un L y un L, igual a 2 tercios de L. ¿De acuerdo? Bien, si X no es el centro de percusión, entonces, por supuesto, la fuerza que ejerce el eje sobre la componente, si alguien está pensando, ¿y cómo es la componente vertical? Estamos diciendo que tenemos ahí la gravedad, pues será del orden de la gravedad, ¿de acuerdo? Del peso. Si no centramos el golpe, entonces la fuerza que ejerce el eje sobre la barra va a ser del mismo orden de magnitud, será del orden de magnitud que la fuerza con la cual estamos golpeando la barra. Eso quiere decir, luego comentaré un problema parecido, ¿no? Que es si tenemos, ¿quién está golpeando? Una pelota. Estamos pensando en la raqueta de tenis. Entonces lo que tenemos, esta fuerza es la que ejerce durante el golpe la pelota sobre la barra sobre la pelota sobre la barra. ¿De acuerdo? Si esto es así, y ya digo que no estamos en el centro de percusión, entonces el momento lineal, fijaos, este es un choque entre un sólido rígido y un cuerpo puntual. Uno viene de analizar choques de cuerpos puntuales y dice, bueno, pues durante el choque podemos considerar las fuerzas externas despreciables. Y entonces el momento lineal justo antes del choque, durante el choque y justo después del choque permanece constante, no cambia. En este problema no. En este problema de choques,
En este problema de choques, si la pelota no golpea en el centro de percusión, el momento lineal no es constante a lo largo del choque. Lo que sí, en este tipo de choques, lo que sí se conserva es el momento angular. Por eso hay que tener cuidado con lo de los choques, porque a uno le enseñan lo de los choques con cuerpos puntuales, pero ahora tenemos ya un choque entre un sólido rígido y un cuerpo puntual, podría ser entre dos sólidos rígidos. Entonces hay que ver si se conserva el momento lineal o no, puede darse el caso de que sí, ahora lo comentaremos. Si no es así, pues probablemente lo que tendremos que buscar es que se conserve el momento angular durante el choque. ¿Alguna cuestión sobre esto? Centro de percusión. Vale. Vamos a cogernos eso, en choques de... O sea, por ampliar lo que estaba diciendo, choque barra pelota. Tenemos aquí, otra vez la barra, nuestra raqueta. Fijaos que entonces en el diseño de las raquetas no es inmediato. O sea, quiero decir que no. En ese caso tenemos, no es una barra, sino es una barra con un aro, ¿no? Y tenemos la red por ahí dentro. Lo que tienen que diseñar es de tal manera que el centro de percusión sea el centro de la red para que se transmita naturalmente la energía elástica que se va a producir ahí. Entonces tienen que diseñar la raqueta de esa manera y entonces hacer una distribución de la masa en todo el cuerpo de tal manera que el centro de percusión sea ese. Y eso lo tienen que diseñar naturalmente. O sea, es uno de los aspectos que tienen que tener en cuenta en el diseño. Estaba diciendo, tenemos aquí una pelota, si queréis tenemos la gravedad otra vez, aunque podría ser sobre una mesa. Y tenemos, entonces, choque barra pelota, tendremos dos tipos de problemas. Pues tendremos que la barra esté fija, ¿no? Una barra fija, o que esté libre la barra. Es decir, que sea aquí sobre la mesa el bolígrafo y yo golpeo, ¿no? Con una pelota golpea, olvidémonos del rozamiento. Entonces la barra puede libremente, no tiene un punto fijo. ¿De acuerdo? O sea que habrá dos tipos de problemas que podemos analizar simultáneamente, si queréis. Y también tendremos, naturalmente, si nos fijamos en qué ocurre si se trata de un choque elástico, es la energía cinética, ¿no? Justo antes y justo después del choque, si es la misma o no es la misma. Eso quiere decir si el choque es elástico, perfectamente elástico o es totalmente inelástico. Eso se refleja en que si es totalmente inelástico, la pelota queda pegada, es una pelota de plastilina y queda pegada en la raqueta. Si es perfectamente elástico, entonces la energía cinética justo antes del choque y justo después del choque tiene que ser la misma. Y naturalmente tendríamos pues los casos intermedios. Vamos a analizar primero con un eje fijo, que la pelota golpea perpendicularmente a la barra, pues en un punto, como estábamos diciendo, en un punto, por ejemplo, D por debajo. ¿De acuerdo? La masa de la pelota, la barra es uniforme, de longitud L y masa M, lo mismo que antes. Y la barra está inicialmente en reposo. ¿Vale? Las condiciones. Y la pelota se mueve con una velocidad v, justo en el momento, porque uno dirá bajo la acción de la gravedad seguirá una trayectoria, si es en el vacío, parabólica. Nos están dando justo la velocidad antes de tocar la barra y que esa velocidad es perpendicular. Cuidado que cualquiera de esas cosas se pueden cambiar en el problema. Si me dicen cómo es el ángulo que forma el vector velocidad con la barra, pues es cambiar en el problema. Lo que vamos a hacer es la física, incluirlo eso, ese efecto. Bueno, tenemos entonces que golpea con una velocidad v antes del choque, v sub a. ¿Bien? Muy bien, y nos preguntan
cómo es el movimiento de la barra y de la pelota justo después del choque. A ver, ¿qué tendremos aquí? Primero, supongamos que es un eje, que tenemos un eje fijo. ¿Qué se conserva en este choque? O sea, que tenemos tres cosas en estos problemas de choques que podemos analizar, ¿no? Que es el momento lineal, el momento angular y qué pasa con la energía cinética. Estas tres cosas. Para nuestro sistema, y el sistema es, eso hay que tenerlo claro, la barra más la pelota. Es decir, que las fuerzas externas, las fuerzas que se hace la pelota sobre la barra sobre la pelota son internas. ¿De acuerdo? Pero efectivamente tenemos el peso y tenemos la fuerza que ejerce, en este caso, ya que tenemos un eje, la fuerza que ejerce el eje sobre la barra. Entonces, ahí viene el momento de decir, ¿se conserva el momento lineal durante el choque? Y uno está tentado a decir que sí, pero eso no es así, porque acabamos de ver en aquel problema, fijaos que lo he hecho para que os deis cuenta de que esa fuerza puede tener el mismo orden de magnitud que la fuerza que ejerce la pelota sobre la barra y la barra sobre la pelota. Y esas fuerzas son muy intensas, las del choque, interno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el momento lineal, en general no. Si naturalmente, si golpeas en el centro de percusión, entonces en ese caso particular sí. Pero si no, no. La energía cinética, bueno, eso depende de si nos encontramos en un problema este o en este, eso lo podemos dejar para luego. Si es un choque elástico, efectivamente, tendremos que antes y después tendremos la misma energía cinética. ¿Qué ocurre con el momento angular? Con respecto al eje, tendremos la suma. Vamos a ver qué fuerzas externas crean momento. Tenemos el peso. Ese es de un orden de magnitud mucho menos intenso que la fuerza de interacción entre los dos cuerpos durante el choque. O sea, que el choque es tan pequeño que el impulso angular que produce la gravedad es despreciable. Pero tenemos también la fuerza que ejerce el eje sobre la barra, que es externa, y ese hemos dicho que es una fuerza en general que es muy intensa. Pero claro, si estamos tomando momentos donde se encuentra su punto de aplicación, pues entonces tendremos que se conserva el momento angular. Se conserva. Esto depende de estas dos cosas. Si es elástico, sí tendremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Momento angular. Entonces, conservación del momento angular. Respecto a, tendremos el momento angular total del sistema antes del choque, igual al momento angular total del sistema durante y justo después del choque. Momento angular total del sistema respecto a justo antes del choque. Tenemos la pelota por aquí con esta velocidad y esta masa, y que golpea de esa manera. ¿Cómo es el momento angular de la pelota con respecto a? Será un vector perpendicular al plano de la pantalla, cuya magnitud será dmva, más el momento angular de la barra, pero no tiene giro, en reposo inicialmente. Si tuviese un giro lo tendría que incluir aquí. Si me dicen con qué velocidad angular está girando justo antes del choque, realmente es lo que tendríamos en un juego con la raqueta y la pelota. Tendríamos realmente que le estamos imprimiendo una velocidad, ya sé que es un movimiento más complejo porque la mano se está moviendo, se está trasladando, pero bueno, pensad por simplificación que simplemente la mano la tengo quieta. ¿De acuerdo? O sea que eso también lo puedes hacer. Entonces llegaría justo con una velocidad angular la raqueta, que tendríamos que tener en cuenta, pero en este caso 0. Y tendríamos ahora el momento angular total del sistema justo después del choque. Esto depende. Bueno, tendríamos el de la pelota, m,
con la velocidad de la pelota, fijaos que es muy rápido el golpe, es decir, que la barra prácticamente ni se ha movido, es decir, que la velocidad después del choque de la pelota es prácticamente horizontal. Eso es lo que nos están diciendo con un choque, un golpe prácticamente instantáneo, porque si no, entonces sería un ángulo finito y habría que ver cómo es eso. Y luego tendríamos, naturalmente, el momento angular del asa. Estamos tomando como positivo de esta manera, sentido antihorario. Pero ya ha adquirido una velocidad angular la barra, por lo tanto tiene un momento angular cuya componente en la dirección perpendicular al plano será el momento de inercia de la barra con respecto a ese eje por la velocidad angular de la barra después del choque. Aquí estamos diciendo que la velocidad angular de la barra antes del choque es cero. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí una ecuación, voy a quitarme ya el cero. El momento de inercia lo conocemos, D lo conocemos, datos, D, I, M, VA, todo eso lo conocemos. Pero ¿cuántas incógnitas hay? Tenemos VD y omega D, dos incógnitas. Con una ecuación no es suficiente. Por eso necesitamos que nos digan algo adicional. Si el choque es, por ejemplo, totalmente inelástico, eso quiere decir que queda aquí clavado y hay una relación inelástico. Eso quiere decir que entonces tendríamos una relación entre la velocidad angular de la barra y la velocidad de la pelota después del choque. ¿Qué relación habría? VD igual a D por omega D. Es decir, que tendríamos una segunda ecuación, dos ecuaciones, dos incógnitas. Si el choque es elástico, totalmente, perfectamente elástico, entonces, ¿qué relación tendríamos? Justo antes del choque tendríamos una energía cinética que sería un medio de la masa de la pelota por la velocidad de la pelota al cuadrado, y la energía cinética justo después del golpe, ¿qué tendríamos? Tendríamos la energía cinética de la pelota, Vd al cuadrado, esto es una D, más la energía cinética de rotación de la barra con respecto a ese eje, un medio de I por omega D al cuadrado. Un medio, y tendríamos ahí dos ecuaciones con dos incógnitas. Una cuadrática, pero que se puede hacer de la misma manera que os hice en el choque entre dos pelotas elástico en su momento, se puede hacer lineal con una combinación con la otra. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos las dos. Ahí, esto ya lo terminas si queréis. Naturalmente, nos podrían preguntar y podríais comprobar cómo si este D no es el centro de percusión, nos pueden preguntar adicionalmente, si me dan D, cuál es la fuerza que ejerce, la fuerza promedio que ejerce, fijaos la pregunta, la fuerza promedio que ejerce la barra, el eje sobre la barra. ¿Cómo lo podría hallar? Imaginaos que es un problema de examen. Es decir, ¿cómo lo podría hallar? Acabo de hacer así. Ahora no miréis raro. ¿Lo veis? Lo que copiar significa no es copiar. Por eso lo de tomar apuntes está bien, pero también te bloquea, porque lo acabo de hacer yo hace un momento. O sea, ahora mismo me pondría yo mismo en el papel. ¿Veis? Esa es la cuestión. Que para mí no es la memoria, porque la memoria ahora sería para vosotros después de mirar los apuntes en todo caso. Y yo quiero la comprensión directa durante la clase, a ser posible. No tenía yo antes el problema, no teníamos F más F0, no, ya para la componente horizontal, y teníamos la masa total de la barra,
por la aceleración del centro de masas de la barra, que era la tangencial. ¿De acuerdo? Que naturalmente lo podemos expresar. Fijaos que esto me están diciendo promedio, es decir, que también podríamos ver cómo sería el cambio. Esto lo que me está diciendo es el movimiento lineal, el impulso lineal. El impulso lineal que está transmitiendo el eje sobre la fuerza que ejerce el eje sobre la barra. ¿Cómo sería el impulso lineal? F0, la integral a lo largo del tiempo de cómo es el valor de esto. Promedio, naturalmente, tendríamos por delta dt. Si me dicen cómo es como dato adicional que tenemos que dar, cómo es el tiempo, fijaos que era la fuerza promedio. Si a mí me dicen tantos milisegundos o tantas centésimas de segundo como dato en el problema, ¿no? Tendríamos esto, y esto sería igual a ¿qué? El impulso lineal, la variación en el momento lineal de la barra. Es decir, que tendríamos la variación, tendríamos el momento lineal de la barra después del choque, la masa de la barra, por la velocidad del centro de masas de la barra, menos el inicial, 0. Ese sería el cambio en el momento lineal que ha experimentado la barra. Es decir, que tendríamos F0 delta T igual a M, VCM de la barra, y el VCM de la barra L medio si la barra era uniforme por omega. Tendríamos ahí en el... cuidado que aquí, un segundo, que aquí hemos puesto F0 más F. Tenemos también la fuerza, estoy analizando la barra. ¿De acuerdo? Me quedaría entonces, cuidado aquí, que esto no es del todo correcto. Me quedaría esta fuerza F promedio, la fuerza promedio F, que ejerce la pelota, fuerza promedio durante el choque, que ejerce la pelota sobre la barra. Y a ver, ¿esa cómo será? Otra vez analizamos el momento lineal, pero esta vez de la pelota, ¿no? Tendremos entonces que F promedio por delta dt va a venir dado por el cambio en el momento lineal, el cambio en el momento lineal de la pelota. Tendríamos final mvd menos mva. Esto en módulo. Y aquí tenemos F promedio, lo llevamos ahí y sacamos F0 promedio. Bueno, o sea que podemos saber cómo es la fuerza promedio con un dato adicional, naturalmente, que nos digan cómo es el tiempo que dura el choque entre la pelota y la barra. Si la barra está libre, es decir, por ejemplo, imaginaos, claro, y ahí colgando no puedo hacerlo con la gravedad, sobre una mesa. Sobre una mesa, ¿no?
tenemos, visto desde arriba, tenemos la barra y tenemos la pelota y golpea de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este choque? A ver, ¿qué ocurre con el momento lineal, con el momento angular y con la energía cinética? Durante el choque. Fuerzas externas. Tenemos la gravedad, tenemos la fuerza normal, esas se anulan, no hay ningún problema. Tendríamos quizás el rozamiento, pero el rozamiento es despreciable si el tiempo del choque es muy pequeño, eso no hay. Entonces, fuerzas externas al sistema barra-pelota. Normal, peso, quizás el rozamiento, si quisiésemos. Durante el choque, su efecto es nulo. Por lo tanto, el momento lineal es constante, se conserva. Se conserva. Una cosa que se conserva. Es decir, el momento lineal justo antes, que sería el momento lineal de la pelota, depende de cómo esté la barra, si está quieta, pues el momento lineal inicial de la barra en ese caso sería 0, tendrá que ser igual al momento lineal justo después del choque, el momento lineal de la pelota y el momento lineal de la barra. Claro, el momento lineal de la barra, ¿cómo será? Es un sólido rígido. Cada punto de la barra, si yo golpeo eso, lo que va a hacer uno, y si lo hace con este bolígrafo, tiene goma y no gira bien sobre la mesa. Lo que veremos es que hay una traslación y una rotación, ¿no? Pero estamos viendo el momento lineal de la barra. ¿Cuál es el momento? Si yo quiero calcular el momento lineal de la barra y sé cómo se está moviendo, ¿qué necesito saber de la barra para hallar? Más ahí la velocidad de los masas. Exactamente. Justo lo que acaba de decir vuestro compañero. Es decir, que tendríamos momento lineal antes, solo el de la pelota, el de la barra es 0, igual al momento lineal de la pelota, la velocidad que tenga después del choque, más el momento lineal de la barra, que será la masa total de la barra, por la velocidad del centro de masas de la barra. Muy bien. Todo esto que estoy diciendo lo tenéis explicado en detalle en los archivos de matemática que tenéis ya desde hace un montón ahí abierto a la vista, ¿eh? Es decir, que por lo menos una persona le ha hecho un vistazo. Momento angular. ¿Qué ocurre con el momento angular? Con respecto a... ¿No se conserva? Otra vez hay que pensar. Suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto a qué punto serán las fuerzas externas. Peso, normal, rozamiento. No hay ningún eje ni nada. Su efecto en cuanto a la rotación durante el choque es despreciable, nulo. Y uno diría, pero cuidado, ¿con respecto a qué punto? Con respecto a cualquier punto. Con respecto a cualquier punto fijo en el sistema de referencia. O incluso con un punto que sí se esté moviendo con respecto al centro de masas. Por lo tanto, el momento angular se conserva tanto respecto a un punto fijo en el sistema de referencia. Por ejemplo, el origen de Coulomb. O sea, uno pone el origen en ese punto. Si queréis, por mí, en el punto donde se encuentra el centro de la barra inicial, pero podría ser cualquier punto. ¿Me entendéis? Puede ser cualquier punto. Eso sí, luego ya no hay movimiento, o sea, la barra se va a desplazar y el origen queda en el sitio donde estaba, por supuesto, en la representación gráfica. Por ejemplo, el origen. Como respecto
¿A qué? Al centro de masas del sistema. Del sistema barra pelota. Cuidado que el centro de masas del sistema barra pelota se encontrará en un punto intermedio entre este punto y este punto. Muy bien, pues tanto de una manera como de otra, como veis, tenemos una ecuación escalar de aquí, una ecuación escalar de aquí, y luego pues vendrá el momento de decir, porque ¿cuántas incógnitas tendremos? Pensad a ver, por ahora, uno dice, me están dando como dato la velocidad esta. Yo necesitaré conocer cómo es la velocidad de la pelota después del choque, vamos a llamarlo VD. Voy a necesitar saber cómo está girando la barra, omega de la barra, después del choque, con respecto a un punto. Da igual con respecto a qué punto, porque todas las velocidades angulares, o sea, todos los giros, van a tener la misma velocidad angular. ¿Y qué es lo que tendremos también? Naturalmente, la velocidad, voy a ponerlo si queréis, sí, bueno, velocidad del centro de masas de la barra después del choque, con todos esos subíndices. Es decir, 3 incógnitas. Por aquí voy con 2 ecuaciones. Es decir, que necesitamos la tercera, efectivamente, y esa nos la va a dar, pues o bien que nos digan si el choque es perfectamente elástico, entonces esto dará la energía cinética justo antes del choque y va a ser igual a la energía cinética justo después del choque. Energía cinética de la pelota, un medio de la masa por la velocidad de la pelota antes al cuadrado, igual a la energía cinética de la pelota después del choque, más la energía cinética de la barra. Y ahora hay que tener otra vez cuidado, la energía cinética de la barra es una traslación y una rotación. Por lo tanto, tendremos, salvo que encontremos el centro instantáneo de rotación, que se podría encontrar, pero es más fácil decir traslación y rotación, un medio de la masa total de la barra por la velocidad del centro de masas de la barra al cuadrado, más la energía cinética de rotación en torno al centro de masas, un medio del momento de inercia. ¿Cuál de ellos? El momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masas de la barra por la velocidad angular de la barra al cuadrado. Ya tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas y a solucionarlo. O bien nos están diciendo que que el choque, es totalmente inelástico, perfectamente inelástico, entonces la pelota queda clavada aquí con la barra y el sistema barra-pelota se va a trasladar y rotar después con respecto al centro de masas de la barra con la pelota. Tendremos entonces una relación entre cómo es la velocidad después del choque de la pelota y la velocidad angular con la cual está girando el sistema. La tercera ecuación. Muy bien, consultad todo esto que acabo de decir, las ecuaciones escritas las tenéis en los archivos de matemática. Y encima con... tenemos por aquí. Bueno. Choque. ¿Dónde tengo aquí la...? ¿Ves? Ahí la explicación que he dado, más, porque ahí sí que le puse una explicación. Tal, ponemos ahí, pum, las ecuaciones, piti, y ala. A jugar con la resolución de las ecuaciones que acabo de decir. Aquí la relación entre las masas, ¿cómo es el punto donde golpea la pelota? Ponemos los ejes, ponemos el centro de masas, la trayectoria de la pelota, la trayectoria de la barra. Y vamos a darle el tiempo. Fijaos, en verde está el centro de masas. Bueno, ahí naturalmente llega un momento en que le sacude
Bueno, podría ser una pregunta, ¿dónde vuelve a golpear la barra a la pelota en el movimiento? En el movimiento después, aquí en este archivo, no hay rozamiento, ¿eh? Está deslizando todo sin rozamiento sobre la mesa horizontal. Entonces, ¿no? Ahí tendríamos, podéis jugar con esto. Cambiando naturalmente como es, fijaos, si aumento la relación aquí MRL es la masa de la barra dividido por la masa de la pelota, de tal manera que el punto verde, que es el centro de masas del sistema barra-pelota, pues se acerca más al centro de la barra. Claro. ¿Y cómo sacarías el momento en el que vuelve a golpear la barra y la pelota? Piénsalo. Eso, ahora tengo muchas cosas, piénsalo. Tienes ahí tienes el movimiento, ¿no? Cómo está girando. Tienes la trayectoria de la pelota, búscalo, que es bastante sencillo. Vale, de acuerdo. Si tienes algún problema, me mandas un correo o lo pones en el foro. Pero lo intentas primero. Bien, como veis, el movimiento naturalmente, ¿cómo es la fuerza neta del sistema después del choque? Tenemos el peso y la normal, no hay rozamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las fuerzas externas son cero. Eso quiere decir que el movimiento del centro de masas de la barra y la pelota es un movimiento rectilíneo y uniforme, tal como estáis viendo por aquí. ¿Veis el verde? Movimiento rectilíneo y uniforme. Yo diría que a tu respuesta vas a tener que resolver una ecuación, ¿no? Tienes aquí la posición de esto. Pues mira, a ver. Vale, y esto sería 1. ¿Me habéis echado un vistazo ya? ¿Lo habéis abierto? No lo sé. Y el otro. Con las explicaciones correspondientes, la resolución de las ecuaciones, o sea, la explicación física, qué se conserva, qué no se conserva, y aquí tendríamos, pues, otra vez, tendríamos el juego, ejes, este archivo tiene ya más años, Eso es lo que hace que, como veis, ahora todo ahí se está trasladando y girando en torno al centro de masas en Verdadera. Bien. No. Esto no va, el ratón este hoy. Vale. Muy bien. Otro más. Uno muy bonito también de estos. Podéis entrenaros. Es al que le guste jugar al billar. Tenemos aquí la mesa de billar. Tenemos aquí la esfera, nuestra bolita, uniforme, maciza, de masa M, radio R, todos los datos esos, y tenemos aquí nuestro taco y le pegamos un golpe justo a esta altura, horizontal. Ahí naturalmente habría que tener en cuenta otra vez qué ocurre con la orientación. Vale, supongamos que es justo de esta manera. Está golpeando a una altura sobre el centro de la bola X. En este caso, la superficie sí tiene rozamiento, ¿eh? La bola de billar está quieta inicialmente. Y lo que nos dicen como dato es que justo después, aparte de todo eso, nos están diciendo qué velocidad tiene la altura X y qué velocidad tiene, voy a poner V, no centro de masas, V, la velocidad del centro de la bola de billar después del choque. ¿De acuerdo?
Ese es el dato con todo lo demás, la masa, el momento de inercia, todas esas cosas. Y nos piden, pues, analizar el movimiento que se produce después del choque. Bueno, si uno ha jugado al billar, sabe que la cosa puede acelerarse, es decir, ir más rápido, puede darle por debajo, puede darle a una cierta altura, de tal manera que llegará un momento en que se mueve hacia adelante la pelota, rozando, pero girando de una manera que hace que en un momento dado la pelota vuelva hacia ti. E incluso que quede parada. Todo eso depende, y eso lo hace el entrenamiento. Aquí está X. Bueno, vamos a ponerlo ahí en general. A ver, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos saber cómo es la velocidad angular después del choque, cómo está girando la pelota, ¿no? A ver, fuerzas que están actuando durante el choque sobre la bola de billar. Efectivamente, el taco. Tenemos la fuerza normal, tenemos el peso, o sea, se van a anular, y tenemos la fuerza de rozamiento. La fuerza del taco es muchísimo mayor que la fuerza que ejerce el rozamiento durante el choque. Cuidado, porque no tenemos ahí un eje. Esa es la diferencia con el problema primero que he hecho, porque si estuviese clavado, entonces serían del mismo orden de magnitud, a lo mejor, y no la podría despreciar. Pero durante el choque, aquí, el rozamiento es despreciable. Muy bien. Vale. El impulso lineal que le da, entonces, el cambio en el momento lineal, el impulso lineal viene dado únicamente por esta fuerza F que estamos ejerciendo con el taco. Bueno, tendríamos componente horizontal, F por delta de t, ¿no? Lo que dure el choque, muy poco, la fuerza que ejerce el taco sobre la bola de billar, ¿a qué va a ser igual? Al cambio en el momento lineal, el impulso lineal, el cambio en el momento lineal de la pelota. ¿Cuál va a ser? La masa de la pelota, de la bola de billar. ¿Cuál es el cambio? Inicialmente tenía 0, luego tiene una velocidad v, el centro de masas, por lo tanto, m por v. Esto es para la traslación, durante el choque. Pero luego tenemos la rotación. Claro, en la rotación tenemos que las fuerzas externas a lo mejor realizan también un impulso angular, impulso lineal. Ahora tendremos que ver cómo es el impulso angular. Eso vendrá dado por la integral de t. Como en este caso es un problema unidimensional, es decir, que el momento es perpendicular al plano de la pantalla, aquí lo que tendremos es esa componente. ¿De acuerdo? Aquí, momentos de las fuerzas externas. ¿Con respecto a qué punto? Uno diría el origen de coordenadas o bien el centro de masas. Por ejemplo, el centro de masas. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Peso. Normal, nada, esas no crean momento. El rozamiento, estamos diciendo que estamos despreciando el rozamiento. Es decir, que lo único que tenemos aquí es el momento con respecto al centro de masas, un eje que pasa por el centro de masas de la fuerza que ejerce el taco sobre la bola de billar. Y ahora viene el momento de decir, tomamos como positivo horario o antihorario, por ejemplo, si queréis horario, ¿qué más me da? Tendríamos entonces F por X sería el momento con respecto al centro de masas, el impulso angular por delta de t. O bien toda la integral. Esto sería más bien la fuerza promedio, momento por medio. Si queréis aquí, para que quede más claro, promedio, ¿qué más me da? Y esto va a ser igual al cambio en el momento angular de la esfera.
inicial es 0, final, con respecto al centro de masas. Después del golpe, ¿qué tendremos? Y por omega. Masa por velocidad, momento de inercia por velocidad angular. Es decir, que tenemos esta ecuación y tenemos esta otra ecuación. Y uno dirá, pero la F no me la están diciendo, no la necesitas. Te la están diciendo a través de la velocidad v. Es decir, que si nosotros metemos aquí esto, fijaos que aquí tendríamos F delta de t por x igual a I por omega. Es decir, que tendríamos esto m por v, es decir, que tenemos de aquí mv por x igual a I por omega. Es decir, que la velocidad angular justo después del golpe con la barra, con el palo de billar, sería mvx dividido por I. Sí, es el momento de inercia con respecto al centro de masas. Es de una esfera 2/5 de la masa total de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado. 2/5, sí. Si nos dan eso como dato, en fin, no habría que mirar un libro o calcularlo. Pues ya tenemos cuál es, ya tenemos cómo es la traslación y la rotación justo después del choque. Vamos a terminar el problema. Y ahora nos dicen, ¿qué pasa después? Esto está con ese omega y con esa velocidad v, que ya conocemos, ambos. ¿Deslizará? ¿No deslizará? O sea, ¿se estará moviendo? ¿Girará con deslizamiento? ¿O no? Después del choque. Es decir, esto tiene implicaciones naturalmente en que si hay deslizamiento, eso quiere decir que el punto de contacto de la pelota en cada instante, la velocidad del punto de contacto de la pelota con la mesa de billar en cada instante es distinta de cero. Imaginaos que la mesa de billar tuviese otra velocidad, entonces la condición de rodadura sin deslizamiento que no haya deslizamiento significa que los dos puntos de los dos cuerpos en contacto en la superficie tienen la misma velocidad. Tienen que tener la misma velocidad. Esa es lo que uno tiene que aplicar en cualquier problema que haya rotaciones, rodaduras entre dos cuerpos. Esa es la condición. En este caso, la mesa tiene velocidad cero. Vale, genial. Pero en caso de que tuviese otra velocidad, por ejemplo, aquí una tabla que se estuviese moviendo, por ejemplo, el papel y el bolígrafo, yo tirase del papel de esta manera, entonces la condición de rodadura es que la velocidad del punto de contacto del bolígrafo, del cilindro, con el papel, en cada instante tiene la misma velocidad que el papel. Bien. Bueno, entonces en este caso, ¿qué tendríamos? La velocidad de este punto del cuerpo, si nosotros nos montamos por aquí, y uno dice, pues, será la velocidad de este punto de la esfera, será la velocidad del centro de la esfera. Fijaos que es la velocidad respecto a alguien aquí fuera, ¿eh? Lo estamos analizando en un sistema de referencia desde fuera. ¿Cómo va a ser la velocidad de esto? Pues la velocidad con respecto al centro de la esfera, como si estuviésemos montados, más la velocidad del centro de la esfera con respecto a esto. Eso quiere decir omega por R. Teniendo en cuenta que he tomado como positivo el sentido horario. Si hubiese tomado como positivo el sentido antihorario, la relación sería menos omega por R. Ahí, que sea omega positivo o negativo, depende de qué es lo que estemos tomando como sentido de giro, positivo o negativo. En el caso de tomarlo en el sentido horario,
y la velocidad, estáis viendo, de izquierda a derecha, entonces tenemos la relación v igual a omega por r. Mucho cuidado, entonces, cuál es el sentido de giro positivo o negativo que toméis en cada problema. Es lícito cualquiera de ellas, pero la condición de rodadura, entonces, tiene que ser acorde a lo que vosotros estéis haciendo en ese momento. Bien, más. Entonces, tenemos... Si se cumple, imaginaos, nos han dado v, y se cumple por algún casual de la vida que ese omega hemos golpeado a una altura de tal manera que se cumple esta condición, entonces, ¿va a haber rozamiento en el movimiento posterior o no? No. Rueda sin deslizar. En todo caso, habría rozamiento estático, pero como la mesa es horizontal, el rozamiento será nulo. Pero claro, si esto no se cumple, en nuestro problema, entonces tenemos rodadura con deslizamiento. Y eso significa que la fuerza de rozamiento es cinética, que existe rozamiento y que es cinético. Y si encima son tan amables de decirnos cómo es el coeficiente de rozamiento cinético en el problema, podremos analizar qué ocurre después. Traslación. Suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración del centro de masas de la bolita. Fuerzas, ¿qué tendremos? Peso normal, la mesa es horizontal, se anulan. La fuerza de rozamiento, es decir, que aíslo el cuerpo y digo, supongamos que la fuerza de rozamiento cinético está actuando de esta manera. Tendríamos aquí el peso y la normal, mg y la normal, pero como no hay movimiento vertical, esas dos se tienen que compensar. Claro, uno diría, ¿y por qué hacia la derecha y no hacia la izquierda? Eso depende, naturalmente, si uno está haciendo aquí, si la velocidad, si omega, ¿qué habíamos puesto aquí? Me había puesto yo por aquí, a ver, una condición para no meter la pata, que lo estuve, sí. Si omega es mayor que v dividido por r, entonces tendremos en este sentido, o si omega es menor que v dividido por r. No hay ningún problema, o sea, que uno no se tiene que preocupar ahora, tú pones positivo hacia la derecha y si se cumple la condición contraria va a apuntar la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Bueno, de tal manera que entonces para la traslación componente horizontal, ¿qué tendríamos? La fuerza de rozamiento cinética, ¿a qué va a ser igual? Al coeficiente de rozamiento cinético por la normal, que es el peso, mg, igual a la masa por la aceleración del centro de masas de la bolita. Es decir, que después del golpe la aceleración del centro de masas de la bolita va a ser el mu cinético por g. Es decir, que es un movimiento uniformemente rectilíneo y uniformemente acelerado. Eso quiere decir que la velocidad del centro de masas de la bolita, v, después del choque, va a ser la velocidad inicial, v, y ahí vamos a ponernos v0, vamos a ponernos v0, ya a partir de este momento, porque si no, dos v's, v0. ¿De acuerdo? La velocidad justo después del choque, v0, más la aceleración cinético, g por el t. Lo tendríamos ahí eso. ¿Y cómo sería el movimiento de rotación? Tendríamos que cogernos la segunda ley de Newton para la rotación. Cinético. Tomábamos como positivo con respecto al centro de masas. Suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto al centro de masas igual ¿a qué? Al momento de inercia por la aceleración angular. Momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masas. El peso y la normal no crean momentos, únicamente tendríamos la fuerza de rozamiento cinética, pero fijaos que la he puesto en este sentido, por lo tanto su momento es negativo. La fuerza de rozamiento cinética era mu cinético, mg, aquí está el centro, esto sería por r, ese sería el momento, claro, se apunta hacia la derecha, intenta girar en sentido negativo. Igual al momento de inercia de la pelota con respecto al centro de masas de la pelota,
por la aceleración angular de la pelota. Es decir, que aquí tenemos otra vez que alfa es igual a menos mu cinético mgr dividido por i. Y que yo sepa esto es constante, es decir, que es un movimiento de rotación uniformemente acelerado o decelerado. Dependiendo de si alfa es positivo o negativo. Por supuesto, entonces tendremos que la velocidad angular omega en cualquier instante posterior será la inicial. Vamos a ponerle otra vez el omega 0, cambiarle y añadirle más alfa por el tiempo. ¿En qué momento la pelota empezará a rodar sin deslizar? Cosa que uno ve cuando juega al billar. ¡Plaf! Como está, y llega un momento en el que es un movimiento acelerado y llega un momento en el cual ya rueda sería un movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, con velocidad constante. ¿En qué punto de la mesa de billar, si es que es infinita, iba a decir, o sea que tenemos todo el espacio que queremos, y en qué instante de tiempo, en qué punto, en qué instante de tiempo, que habría que aplicar? Naturalmente ver en ese punto se tiene que cumplir la condición de rodadura sin deslizamiento, o sea que aplicar la condición que habíamos dicho que era omega por r. Y esto nos da una ecuación porque aquí teníamos la velocidad en función del tiempo, aquí tenemos la velocidad angular en función del tiempo, es una ecuación en t. Mira a saber para qué tiempo se cumple esa condición y ya tienes en el momento en el cual empieza a rodar sin deslizar. Y una vez que tienes el tiempo, también tienes el espacio recorrido. Muy bien, ahora hacemos la pausa. Son y 14, ahí 20. ¿Vale?